Doña Rocío Monasterio, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estoy encantadísimo de tenerla, me encanta esa manera pausada y calmada que doña Rocío Monasterio tiene de hablar y de razonar. Esto es un desastre. Sí, sí. Hay que ser pausados y serenos y claros y firmes, ¿no? Quiero decir, Bueno, no se me vuelva usted rajoyana, por favor. No, porque Rajoy no es firme, ni tiene determinación. Ahora venimos los que no somos calmados. Don Rafael Barberá, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días a todos. Y don Emilio Cammani, muy buenos días. Que hacía tiempo que no venía usted por esta tertulia. Encantado de volver a estar aquí. Bueno, ayer, pues una de las noticias así más sobresalientes dentro de lo que es todo este, en fin, todo este vodevil del referéndum del 1 de octubre fue el desmarque que han hecho pues casi todos los alcaldes de las ciudades importantes de Cataluña, empezando por la propia Ada Colau, contestándole a Puigdemont que lo sienten mucho, pero que dado que el Tribunal Constitucional ha suspendido todas las leyes ilegales y decretos ilegales aprobados por el gobierno catalán y el Parlamento catalán, pues que no piensan ceder locales para el referéndum. En estos momentos lo que es el bando separatista de este vodevil pues está sumido en una especie de perplejo caos. Posiblemente a lo que nos enfrentamos el 1 de octubre sea a otra charlotada más, tipo 9N, ¿no? Bueno, realmente la charlotada la estamos viendo ya y es gravísima, ¿no? Pero los alcaldes, ¿por qué tienen que acabar los alcaldes en la situación en la que están, en que incluso gente les rodea para presionarles, ¿no? Para que pongan las urnas? ¿Por qué la inacción del gobierno tiene que llevar a los funcionarios, a algunos de ellos a casi ser héroes, ¿no? Al final, cuando el Estado está ausente, ¿no? Cuando no cumple con su obligación, pues pone y alarga un tema que se tenía que haber resuelto de forma expeditiva aplicando el 155, pues está poniendo a muchos los va a poner durante este mes en una situación casi de que tienen que ser héroes, ¿no? Frente a las masas que les presionan para que hagan lo que los separatistas quieren que hagan, ¿no? Toda la razón, efectivamente. Yo pago el sueldo a Rajoy para que sea él el que me defienda, no para que me diga no, compórtese usted de manera heroica. Claro. Yo en el caso de Ada Colau que antes mencionaba, yo creo que es una táctica política dentro de su estrategia. Yo creo que ella no se quiere enfrentar de igual a igual al Estado, digamos a la ley, porque ella lo que aspira es que probablemente dentro de unos años pueda ser la futura presidenta de la Generalitat. Con lo cual yo creo que ella adopta esa posición de voy a no ceder ahora, por ahora, todavía ha puesto el por ahora, espera a ver qué respuesta le da Puigdemont y con esas pues jugará sus cartas. Pero yo creo que es una táctica y lo que pasa es que... Bueno, pero eso, permítame que le diga que en un político, lejos de ser censurable, es alabable, es decir... Un político, por supuesto, que tiene que tener ambición. Y si un político dice, hombre, pues no voy a incumplir la ley porque eso arruinaría mis ambiciones, pues oiga, es un razonamiento perfectamente válido y respetable para mí, vamos. Sí, lo que pasa es que su toma de posición de ayer lo que ha hecho es producir disensiones dentro de los separatistas. Porque, claro, Barcelona creo que reúne a más del 20% del censo. Por tanto, si no se permiten colegios en los que se pongan urnas o centros en los que se pongan urnas, pues claro, es mucha gente la que no va a poder votar. Por tanto, yo creo que los separatistas han visto, digamos, un flanco abierto con la decisión de Colau. Quedan muchos días todavía para que eso se haga firme. Yo creo que es una cuestión de pura estrategia política personal de ella misma. Yo, don Luis, no estoy de acuerdo con usted. Muy bien, pues me alegro porque si no esta tertulia va a ser un rollo. No le legitimidad a la actitud de Ada Colau. Me parece que ella, lo ha dicho varias veces y de alguna manera se corresponde con la actitud de Podemos, el decir que con independencia de lo que digan las leyes es legítimo el referéndum de independencia. Porque por encima de las leyes, que es lo que les gusta decir a Podemos, está la democracia y que se permite votar. ¿Por qué, a pesar de considerar eso sí, si es que ella cree en eso, si por encima de las leyes está la legitimidad del derecho a decidir, ¿por qué decide, no obstante, no permitir, en lo que a ella
le corresponde el referéndum? Pues porque ve lo que le pasa a Artur Mas. Artur Mas está inhabilitado para ejercer cargo público y es un muerto político, un muerto total, absoluto. Y a la vista de ese cadáver, pues ella no quiere ser ese cadáver. Dice, primero, que vayan de cadáver Puigdemont, que vayan los demás, y ya veremos si a mí me toca eso. Por lo tanto, como actitud política, me parece muy poco legítima. Una de dos. O tú crees realmente que las leyes están por debajo de la democracia, y entonces, si hay que martirizarse por eso, la primera que debes ir eres tú, o, si no lo crees, dilo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad lo que quiere es defender lo indefendible, es decir, que la democracia está por encima de las leyes, que es una estupidez, porque sin ley no hay democracia, pero si ha de sacrificarse a alguien, por supuesto no va a ser ella. Y eso es lo que me parece absolutamente impresentable, me parece políticamente, me parece vergonzoso, un bochorno. O estamos o no estamos. Si de alguna manera es un poco lo que hacen los separatistas. Es verdad que en el caso de Ada Colau es más exagerado. Pero ahí yo, perdone, me voy a partir un poco la cara por Ada Colau. Vamos a ver. Entra usted en la carta con una facilidad. En la carta, desde la cárcel de Birmingham que escribió Martin Luther King, hace una teorización sobre la desobediencia civil preciosa y dice una cosa muy importante. Dice, vamos a ver, nosotros luchamos contra las leyes que consideramos injustas porque discriminan a la comunidad negra. Entonces, eso no quiere decir que nosotros no acatemos la ley. Nosotros luchamos contra esas leyes y precisamente porque acatamos la ley nos sometemos al castigo por luchar contra esas leyes. Eso es... ¿Me está dando la razón? No, un momento. Pero usted... Eso se lo está intentando aplicar, esa forma de razonar, que es perfecta y además preciosa, de Martin Luther King, a Ada Colau. Si ella cree que el referéndum debería permitirse, ¿por qué no se sacrifica en aras de...? Pues oiga, porque no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de algo, pues hombre, que caería lejanamente dentro de lo opinable. No estamos hablando de algo tan grave como la discriminación de un grupo racial, donde efectivamente, si tú crees que se está discriminando a un grupo racial, tienes que sacrificarte en la lucha contra eso. Lo otro, ella dice, no hombre, yo considero que el referéndum debería permitirse, pero acato la ley mientras está, lucharé por cambiar esa ley. Eso me parece perfectamente legítimo y razonable. ¿A usted no? Sí, pero la cuestión es que, como usted muy bien ha dicho, Martin Luther King combate una ley injusta desobedeciéndola y asumiendo las consecuencias que para eso tenga. Claro, pero estamos hablando de unas leyes injustas que eran tan claramente injustas. Pero eso es una valoración moral que hace usted y que es independiente, porque eso es una valoración necesariamente subjetiva, porque a lo mejor desde el punto de vista de un patriota catalán es mucho más injusto que a Cataluña no se le permita independizarse del resto de España que no el que resulte que una persona de color en Estados Unidos pueda sentarse en el mismo banco que se sienta un blanco. ¿Me comprende? O sea que eso es una valoración necesariamente... A usted, naturalmente, como a mí, me parece mucho más grave las leyes de discriminación racial que había en los Estados Unidos en los años 60, que era contra lo que combatía Martin Luther King. Pero a lo mejor a un catalanista le parece mucho más grave el que haya unas leyes españolas que impiden... ¿Sabe usted cuál es la demostración de que no le parece más grave? Precisamente que ninguno está dispuesto a sacrificarse por ello. Naturalmente, pero es que no están dispuestos a sacrificarse por nada. Bueno, sí, de que sean cobardes eso no tenemos ninguna duda, ¿no? Pero yo creo que Colau y sus secuaces y la izquierda radical no van a perder oportunidad para desestabilizar España. Lo que pasa es que tienen otro plan, y que ahora lo que están dejando es que se quemen en esto el PP, el PSOE y Ciudadanos. No hay otra razón. Están dejando pasar esta porque su momento va a venir luego, ¿no? Y por eso, no solo por acabar con los separatistas, sino también por mostrar fortaleza, es tan importante ahora dónde está el PP y dónde están el PSOE y Ciudadanos, y mostrar debilidad, mostrar titubeo, mostrar marearnos a todos con enmiendas y con los abogados del Estado, lo único que muestra es falta de determinación para aplicar la ley, ¿no? Y esto, pues claro, esto va minando también la credibilidad del ciudadano en las instituciones y va minando la confianza que tenemos en el Estado como
quien nos debe proteger y quien debe garantizar la ley, ¿no? Y tenemos que entender que no solo tenemos delante el gran órdago de los separatistas, sino tenemos también pues una izquierda radical que está dispuesta a cualquier cosa, para acabar con un sistema que nos ha costado muchos años llegar hasta aquí, ¿no? Y una democracia que nos ha costado mucho defender, y que el cumplimiento de la ley, no, en eso no hay grises, ni hay matices, ni hay negociación, ni con los separatistas te puedes sentar. En eso hay que ser clarísimos. Y la ley se cumple, ¿eh? Y luego, pues efectivamente estos separatistas son cobardes, ¿no? El día que yo le entregué a Puigdemont las esposas y el código penal, bajó la cabeza, ¿eh? Cabizbajo, bajó la cabeza y ni me miraba, no se atrevía a mirarme. Son cobardes ante una acción contundente. Algunos vieron exagerado esa acción de Vox, ¿no? Cuando hace un año y pico. Yo se la alabé. No, lo vieron exagerado, no entendían, pensaban que esto los separatistas era un soufflé que no iba a llegar a su objetivo, ¿no? Nos veían casi como unos radicales, nos intentaron arrinconar, no entendían nuestra preocupación por España como nación, ¿eh? Nos veían que estábamos hablando de algo que, bueno, pues que no estaba en el día a día. Y por desgracia, hoy vemos que estamos ahí y no vemos por parte del Estado y por parte del Gobierno una intención de aplicar el 155, que yo creo que es la única salida y la única respuesta que tiene este desafío, ¿no? Yo la verdad es que estoy de acuerdo en que es verdad que los separatistas y la izquierda yo creo que siguen el mismo camino y están en una ruta muy, muy similar. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, cómo Carmena no cede a dejar un local de Matadero para que se organice un acto en favor del 1 de octubre, y me parece bien el recurso que ha planteado el portavoz del PP en Madrid, Martínez Almeida, de decir, bueno, usted tiene que dejar de ceder locales para una cosa que es ilegal. Por tanto, yo creo que es verdad y estoy de acuerdo en que siguen la misma ruta. Lo que no estoy tan de acuerdo es en que el Estado no está haciendo nada. Yo creo que no. Yo creo que el Estado está haciendo lo que tiene que hacer. Y cuando el Estado da un paso adelante, ponerse enfrente tiene consecuencias. Es decir, yo creo que el Estado está, en este momento del partido, está haciendo que las leyes se tengan que cumplir. Y el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, etcétera, están tomando las medidas que en este momento procesal del partido, repito, tienen que tomarse. Es decir, tiene que aplicarse la ley. Y, por tanto, el que se enfrente a esa ley o el que se enfrente a esas normas, pues tendrá que asumir sus consecuencias. Por tanto, yo creo que el Estado... Lo que pasa es que yo no sé muy bien qué es lo que queremos del Estado. Que lleve allí tanquetas o que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer en cada momento. Yo con que no llevara dinero para seguir financiando el golpe me conformaba, ¿eh? No hacen falta tanquetas. El dinero se ha llevado ahora y se ha llevado desde hace decenas de años. Es decir, que esto no es una cuestión que sea ahora. No es razón pero hace para decenas de años no había una amenaza de golpe de Estado. Pero digo que en este momento del partido, el aplicar la ley, yo creo que es lo que conviene y lo que debe hacerse ahora mismo. Luego veremos, pero ahora mismo... Don Rafael, mire, le voy a poner un ejemplo que yo creo que pone bien a las claras lo patético de la actitud del Gobierno de España. Se está dando lo que sin duda es un golpe de Estado, pero lo podemos llamar una acción de secesión, algo, por otra parte, clarísimamente ilegal, donde los máximos responsables son los gobernantes de la Comunidad Autónoma de Cataluña. ¿Y a quién persigue la Guardia Civil? A los trabajadores, ni siquiera al empresario, a los trabajadores de una imprenta donde cabe sospechar que se están imprimiendo las papeletas del referéndum ilegal. Hombre, por Dios. O sea, ahora resulta que el pobre señor que trabaja en una imprenta, que se gana honradamente su vida haciendo el trabajo en esa empresa, resulta que ese es al tío que está persiguiendo a la Guardia Civil. Hombre, no. Esto me parece aparte de injusto, es que es patético. O sea, usted no tiene, o sea, de todo este proceso de independencia de Cataluña, que es abiertamente ilegal, usted no tiene otra persona a la que perseguir, no tiene otra persona a la que registrar el coche por ver si tiene esas papeletas ilegales que al pobre trabajador de la imprenta. Es que me parece que es que llama clarísimamente la atención. En el sentido, además, en que lo que hacen los políticos,
por otra parte, es algo que el PP y el PSOE han hecho toda la vida, lo que pasa es que con otro tipo de ilegalidades que no afectaban a la unidad de España, que es el protegerse los unos a los otros. Han hecho mangas y capirotes, han hecho toda clase de corruptelas, nepotismo, saltándose las leyes tantas veces como les haya sido necesario. Me da lo mismo que sea a nivel de ayuntamiento, de comunidad autónoma o de gobierno, y se han ido protegiendo los unos a los otros. Y siguen protegiéndose. Y cuando esas ilegalidades las comete el gobierno de la Generalidad de Cataluña con vistas a que Cataluña se independice de España, siguen haciendo lo mismo, porque lo que no puede ser es que un político vaya a la cárcel por eso que podríamos entender que es hacer política, cuando por otra parte es abiertamente contrario a las leyes. Y ha pasado con Artur Mas. Artur Mas le han inhabilitado para ejercer cargo público porque era lo que políticamente interesaba. Pero este señor tendría que estar en la cárcel por malversación de fondos públicos. Recordemos que la Fiscalía, es decir, el gobierno del PP, retiró la acusación de malversación de fondos públicos en vía penal contra Artur Mas, y luego cogen y hacen el paripé de decir, no, pero se lo va a pedir el Tribunal de Cuentas los 5 millones. Ya. Sí, claro, comprendo. Responsabilidad civil. O sea, al final todo queda en eso. Y resulta que al tío al que la registra en el coche y que lo para la Guardia Civil es un trabajador de la imprenta. Hombre, por Dios. Permítanme hacer una pausa. Vamos a analizar eso de la respuesta del Estado con mayor detalle. Y lo vamos a analizar haciendo algunas comparaciones odiosas. Permítanme que analicemos la respuesta del gobierno ante este golpe de Estado. Digo golpe de Estado porque así lo han calificado algunos miembros del PP. O si quieren, lo llamo como lo llamaba Rajoy hace 2 días. El mayor ataque de nuestra historia reciente contra nuestro pacto de convivencia. Bueno, ¿y cómo está respondiendo el gobierno de Rajoy? Vamos a recordar cómo ha respondido el Estado en algunos otros casos. Se escucha en el reportaje de Marta Arce. Empezamos por el año 2006. El teniente general José Mena declaró que las Fuerzas Armadas deberían intervenir si algún estatuto de autonomía sobrepasaba los límites de la Constitución. Un día más tarde, el por aquel entonces ministro de Defensa, José Bono, ordenó el arresto domiciliario por 8 días del teniente general y propuso su cese en el Consejo de Ministros por haber incumplido el deber de neutralidad y por la alarma social que crearon sus declaraciones. Nos vamos ahora a la huelga salvaje de controladores de diciembre de 2010. El Consejo de Ministros aprueba un nuevo decreto que regula el nuevo modelo aeroportuario que incluye la regulación de la jornada laboral de los controladores. Esa misma tarde, AENA anuncia el cierre de parte del espacio aéreo español después del abandono masivo de los controladores de sus puestos de trabajo. Se desata el caos en los aeropuertos de todo el país. Y a las 9:30 de la noche, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero firma el traspaso del control aéreo a Defensa y un día más tarde decretaba el estado de alarma por primera vez en la historia al no haberse normalizado la situación del tráfico aéreo. Nos vamos al caso del asador Guadalmina de Marbella, que anunció que se negaba a cumplir la ley antitabaco aprobada en enero de 2011. 4 días más tarde, la Junta de Andalucía amenazó al empresario con una multa de hasta 600.000 euros si no cambiaba de actitud. Un mes más tarde, la Junta le cerraba el bar y le imponía una multa de 140.000 euros que finalmente se redujo a 6.000. Nos vamos a la diada del año 2011. En Madrid, un grupo de radicales neonazis irrumpen al grito de Cataluña es España en el Centro Cultural Blanquerna, donde había unas 40 personas. Los asaltantes rompieron las lunas del local, tiraron las estanterías, arrojaron gases lacrimógenos e hirieron a 5 personas. El Congreso emite una condena inmediatamente, pero en los casos de insultos al rey, la Cámara da la callada por respuesta. Y acabamos con un último caso. El autobús de Hazte Oír fue retenido por la Policía Municipal de Madrid a las pocas horas de salir a las calles de la capital el pasado mes de febrero. A principios de marzo, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid prohibió que el autocar circulase, un veto que se levantó el pasado mes de julio. O sea, vivimos en un país donde un general hace unas declaraciones desafortunadas y se le arresta y cesa de forma fulminante. Vivimos en un país donde una asociación, Hazte Oír, saca un autobús y se manda a la policía municipal a incautarse del autobús ilegalmente.
como luego los juzgados determinaron. Vivimos en un país donde los controladores hacen una huelga salvaje y decretamos el estado de alarma. Estado de alarma previsto en la Constitución. Gravísimo. Bueno, pues decretamos el estado de alarma. Vivimos en un país donde un señor dice, pues yo en mi asador voy a dejar fumar, y se le mete una multa de 140.000 euros y se le cierra el bar. Y sin embargo vivimos en un país donde unos tíos están dando un golpe de Estado, no solo no se les mete una multa, que se les caigan las bragas al suelo, no solo no se les detiene inmediatamente, no solo no se les destituye inmediatamente, no solo no se manda a la policía a incautarse absolutamente de todo con la antelación suficiente para que ahora no tengamos que perseguir imprentas, sino que encima se les financia. Y se les sigue dando pasta para que sigan adelante con el tema. Yo, don Rafael, lo decía antes en las noticias de las 8, a mí la respuesta a toro pasado del gobierno, pues me parece correcta, efectivamente. Hacen algo, el Parlamento no sé qué, recurro al Constitucional, la Fiscalía que ponga querellas. Hecho en falta que se inicien los trámites del artículo 155, por ejemplo, que creo que ya va siendo hora. Pero a mí lo que me preocupa no es la respuesta ahora. A mí lo que me preocupa es porque se ha consentido que se produzca esto. Oiga, es que no es algo que dice Puigdemont, de repente se levanta por la mañana y dice, vamos a atacar al Estado y nos pilla a todos con la guardia baja. Es que lo llevan anunciando 2 años. ¿Dónde estaba el señor Rajoy estos 2 años para permitir esto en lugar de haber hecho lo posible para impedirlo? Y sobre todo, comparando con la respuesta en otros casos, ¿de verdad que una huelga de controladores es más motivo para decretar el estado de alarma que un golpe de Estado en Cataluña? Pues no lo veo. Pero es que, comparando con la huelga de controladores, se actúa cuando hay huelga de controladores, no cuando se va a anunciar que a lo mejor hacemos una huelga, que no se anunció, por cierto, sino cuando se comete el acto ilegal, es cuando se tiene que actuar. En este caso, yo creo que ocurre lo mismo. Cuando hemos visto... Ya se ha cometido el acto ilegal. Exacto. Cuando hemos visto... ¿No hay para estado de alarma? ¿Es menos grave esto que una huelga de controladores? Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional automáticamente inhabilite y dictamine que es ilegal todo lo que se ha hecho en el Parlamento de Cataluña, yo creo que eso es bastante notorio. Todavía no se ha inhabilitado a nadie, oiga, de los que acaban de... Yo lo que digo es que el Estado actúa cuando, en mi opinión, claro, cuando tiene que actuar. Es decir, no vale que ante un anuncio, ante un posible anuncio, no, mire usted, cuando usted inculca la legalidad haciendo una sesión en el Parlamento catalán, digamos, aparte de estrambótica, ilegal a todas luces, pues entonces es cuando el Estado tiene que actuar. Vamos a hacer, llevábamos anunciando que el 16 de agosto es cuando en la mesa del Parlamento va a anunciar. No, pues usted ha sido ahora, esta semana. Pues esta semana es cuando el Estado tiene que actuar. Y cuando se dice que le he escuchado antes, que Rajoy, que no hace nada, etcétera. Yo voy a poner un símil ciclista, dado que además ahora estamos en la Vuelta Ciclista a España. Cuando un líder está empezando a subir montañas, en una etapa larga, va rodeado de su equipo, con lo cual, bueno, pues va más o menos cómodo, pero bueno, va rodeado de su equipo. Ahora bien, cuando ya le quedan los últimos kilómetros del último puerto, que es el más difícil, y ya los demás le atacan, porque quieren ganar también esa ronda ciclista, entonces es el líder el que tiene que fajarse, porque ya no le queda a nadie de su equipo. Yo creo que una vez que se ha despejado el tema legal, ahora queda, y yo creo que la frase del otro día de la intervención de Rajoy, para mí la más relevante es la de sin renunciar a nada. Yo creo que si esto siguen dando pasos, yo creo que entonces él intervendrá desde un punto de vista ya político, porque ya sí que no tendrá ni equipo, ni Tribunal Constitucional, porque ya lo ha hecho. Pero le puedo preguntar qué pasos más deberían dar, qué deberían hacer para invocar el artículo 155, matar a alguien. ¿O? Siguiendo lo que he dicho antes, esperemos a ver qué hacen, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a actuar de pitonisos? No, es que resulta que esto ahora la semana que viene van a decir... Bueno, pues pero vamos a ver, la deslealtad de los que están gobernando en Cataluña es clara y demostrada, ¿no? Y el 155 lo que ampara precisamente es intervenir cuando se demuestra que una comunidad autónoma, sus dirigentes están siendo desleales con España, ¿no? Entonces,
No hay... 155 no habla de la deslealtad. Habla de la deslealtad de una digo comunidad. que no hay, sí. O sea, que cuando hay una deslealtad, bueno, pues una deslealtad... La intención de estos señores, los separatistas, es clara desde hace mucho. La aplicación del 155 es de una nitidez, o sea, no hay duda alguna, y se tenía que haber aplicado ya hace tiempo. Ahora estamos escondidos debajo de las togas de los abogados, y estamos mareando a los españoles, en una sucesión, además de enmienda, recurso, para que todos nos quedemos adormecidos, como nos quedamos adormecidos en el anterior referéndum, como nos quedamos adormecidos cuando los catalanes suplicaban que les ayudáramos con el tema del español en Cataluña, que tampoco hicieron nada, cuando la ley de banderas, que tampoco hicieron nada. Es que una vez más nos están metiendo en un teatro, donde pretenden decir que están haciendo algo, y lo que están simplemente es omitiendo la obligación que tienen de gobernar y de defender a España como nación. Y eso es una obligación, y en eso no hay matices, no hay grises, no te puedes sentar a la mesa con los separatistas, no hay pacto político, no hay salida política, hay solo la contundencia, la firmeza y la determinación en la aplicación de la ley. Y nada más. Y eso es lo que nos protege a los españoles del caos, y lo que garantiza nuestra democracia, porque sin ley efectivamente no hay democracia, y sin eso además se pierde la libertad. O sea que estamos en un tema en que no caben estos teatros, y no cabe dar vueltas, y no cabe esperar a algo más. Y además eso de verdad debilita la percepción que tenemos todos los españoles del Estado de Derecho, y eso es gravísimo. Y es que lo que está pasando hoy es simple y llanamente que nos están robando Cataluña. Nos están robando Cataluña a todos los españoles. Y no podemos estar mirando como dan una salida política. Es que no podemos tolerarlo. Es una cosa que yo, de verdad, nosotros heredamos España, pues una España como nación unida, ¿no? Y yo me niego a tener que contarle a mis hijos, ¿no? Y legarles una España sin Cataluña. Me niego. Entonces, en esto yo creo que tenemos que estar todos juntos, y esto ya no es un tema de partidos políticos, esto es un tema, España está, y la unidad de España está a otro nivel, ¿no? Está a otro nivel, y aquí no vale el partidismo, si el Partido Popular, ojalá, y el gobierno de Rajoy se atreve a aplicar el 155, estaremos todos con ellos, claro que sí, porque estamos todos pues con la defensa de lo que le conviene a España, no lo que le conviene a los partidos, y esto es lo que muchos no entienden, ¿no? Que están en otro juego, en el juego del tacticismo, como por ejemplo Ciudadanos, ¿no? Que tiene una posición, pues a mí me parece vergonzosa, de no apoyar la aplicación del 155, y por supuesto la izquierda, que está apoyando a unos separatistas que lo que defienden es la insularidad, ser insolidarios con el resto de España, y tesis que yo nunca pensé que un partido socialista lo iba a amparar. Vergonzoso. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Es que es todo ridículo, porque lo que nos quiere vender la izquierda, y yo creo que el PP está a punto de comprar, es que hay un problema de naturaleza política, al margen del problema legal, de incumplimiento de leyes. Hay un problema de naturaleza política en Cataluña, donde los catalanes, eso incluye no solo a los separatistas, sino a todos los catalanes, en una mayoría sociológica más o menos discutible, no están contentos con la forma que tienen ellos de ser españoles. Y entonces exigen alguna clase de privilegio que desde el momento en que fuera un privilegio hay que extender a las otras regiones de España, que eso es lo que ha puesto en evidencia Susana Díaz. Entonces, cuando Pedro Sánchez dice la tontería esa de que Cataluña es una nación y hay que reconocerlo, muy bien. ¿Y el resto qué somos? Porque el resto ya no es España, porque España sin Cataluña ya no es España. Bueno, pues entonces Madrid somos una nación. Bueno, joder, y la Guindalera es una nación, y yo qué sé, Chamberí, una nación, y el Valle de Arán, una nación, y así podemos ir al infinito y resolver el problema. Y cuando Susana Díaz se queja de que Andalucía no va a ser menos que Cataluña, País Vasco y Galicia, volvemos al problema del café para todos, que en definitiva es el problema que se plantea en la transición. Y que la Segunda República trató de resolver de otra manera distinta. No, vamos a dar un estatuto de autonomía a Cataluña, se lo vamos a dar al País Vasco, se lo vamos a dar a Galicia, y aquí, pum, y se acabó. Pero cuando a un cierto momento en la transición se plantea esto, dicen, no, claro, si los
si el Estatuto de Autonomía es una cosa buena, dando por hecho que eso sea bueno, que no lo tiene por ningún lado, pues entonces habrá que dárselo a los demás. ¿Y por qué protegen esos los políticos? Porque los políticos, a través de los estatutos de autonomía, tienen un montón de cargos que cubrir, un montón de nepotismo con el que atender. O sea, ¿cuántos políticos hay en España entre cargos de la más variada naturaleza a base de asambleas parlamentarias, de instituciones, de consejos? Hombre, y entonces ese entramado es lo que se protege. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando quienes gobiernan o quienes mandan esas instituciones son el PP o el PSOE, lo único que lo utilizan es para corromperse, para la corrupción. Bueno, ¿qué quieres hacer un conjunto de chalés en una zona que era protegida? No hay problema, esto se tal. ¿Que quieres poner unos puticlús en no sé dónde? Pues bueno, esto se arregla de esta manera. Y mientras sea eso, pues bueno, eso más o menos España lo puede aguantar. Pero cuando quienes cogen esas capacidades, esas arbitrariedades que la ley española otorga a los políticos sobre la base del entramado institucional que hemos montado, son gente que de verdad quiere transformar la sociedad, entonces es cuando llega el peligro. Ya no me estoy refiriendo a los independentistas, a los separatistas, que por otra parte son de una torpeza abrumadora. Me refiero a la izquierda radical. O sea, vamos a imaginar a un Pablo Iglesias de presidente del gobierno con el BOE en la mano. La cantidad de cosas que se pueden hacer son tremendas. ¿Y por qué se pueden hacer? Porque las leyes españolas le han dado ese poder a los políticos. Tiene usted razón. Yo pienso en Pablo Iglesias con el BOE en la mano y digo, no sé, podría hacer alguna barbaridad como meter a los terroristas en las instituciones. Ah, no, espere, si eso ya lo ha hecho el PP y el PSOE. Yo qué sé, aprobar la ley de aborto libre. Ah, no, eso también lo han hecho PP y PSOE. ¿Qué barbaridades podría hacer? Meternos en campos de concentración. Poner en el Tribunal Supremo a los jueces que a él le conviene, que eso ya lo han hecho el PP y no PSOE. A los que les convienen al PP. Lo que pasa es que los ponen para que los protejan a ellos de sus corrupciones. Nada, pues sí la entiendo. Me estaba simplemente metiendo con usted, don Emilio. Ya sabe usted que ya estoy aquí hoy de provocador. Hacemos una pausa publicitaria y continuamos con la faena. Bueno, yo he de recordar que una de las cosas más entrañables de todo este esperpento son las proclamas patrióticas de los separatistas. Ayer Puigdemont decía, arriesgo mucho, pero prometo ir hasta el final y tal. Y yo, la verdad, es que escucho esas cosas y digo, pero ¿todavía habrá separatistas ingenuos que crean algo de estos mamarrachos? O sea, los mismos que cuando se sientan ante los jueces hacen caquita. Los mismos que prometieron una declaración unilateral de independencia en 18 meses para luego no hacerla. ¿Todavía hay gente que les cree? Pues sí, hay gente que les cree. Y entonces sale ahora Puigdemont y dice, yo arriesgo mucho, pero prometo ir hasta el final. Digo yo, esos separatistas ingenuos, ¿no se harán una simple pregunta? Vamos a ver. Pues si arriesga mucho, promete ir hasta el final, es decir, no le importan las consecuencias, ¿para qué nos mete en un referéndum donde esto es un follón, donde un alcalde dice que sí, otro que no, la Guardia Civil persiguiendo papeletas, bla, 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 bla? ¿Por qué no sale al balcón de la Generalidad y proclama la República Catalana de una vez? ¿No dice que ganó unas plebiscitarias? Sí. ¿No decía que había ganado antes la charlotada del 9N? Sí. Pues entonces, ¿para qué necesita hacer otro referéndum? Digo yo, ¿no hay separatistas que se hagan esa simple pregunta? No, pero vamos a ver, es que los separatistas, esos que aplauden a estos, iluminados, han sido víctimas de un adoctrinamiento durante muchos años. Por cierto, adoctrinamiento que el Estado ha permitido, ¿no? Porque en todos estos procesos, pues claro, cuando se empieza a restringir la libertad y cuando se empieza a condicionar a los ciudadanos en un determinado camino, en España teníamos formas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la educación, nadie hizo nada. Y ahora tenemos generaciones educadas, adoctrinadas, no educadas, en esas consignas. Y tenemos un grupo de gente a la que son manipulables por estos iluminados y que los llevan de un lado a otro según conviene, ¿no? Eso es el adoctrinamiento y eso es lo que provoca cuando
restringes la libertad, que es lo que ha pasado en Cataluña, y es, por otra parte, lo que han permitido nuestros gobernantes. Nadie mandó a la inspección a actuar en los colegios donde no se estaba cumpliendo la ley y amparar a los padres que querían escolarizar a sus niños para que hablaran en español. Nadie hizo nada cuando en los libros de texto de los niños en Cataluña se contaba una historia de España deformada y en el que los españoles éramos los enemigos. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Y hoy nos extraña que les aplaudan cuando salen a los balcones a contar su proyecto utópico, xenófobo, insolidario. Nos extraña. Claro, esa es la consecuencia de la inacción. Y esa es la consecuencia de la omisión de la obligación que tenían de amparar a todos los españoles en todo el territorio nacional. Pero si resulta que el Estado esquiva estar en Cataluña, pues las consecuencias hoy son estas. Permítanme un par de recomendaciones a los oyentes. Bueno, una recomendación y un comentario. La recomendación es que lean el artículo que publicó hace un par de días en El Español Ferrer Molina, que se titula, perdonen ustedes la palabra gruesa, pero que se titula así: Carta a los gilipollas españoles. Está publicado en elespañol.com. Es simplemente una recopilación de todas las dejaciones que el Estado ha ido haciendo a lo largo de los años en Cataluña. Recomendabilísimo artículo. Y luego, permítanme también que les lea pues un comentario de Cristian Campos, que decía: no se equivoquen ustedes, cuando pase el 1 de octubre, Rajoy volverá a dejar tirados a los catalanes no nacionalistas a merced de aquellos de los nacionalistas que salgan indemnes de la jugada. Y ese es el asunto. Yo cuando escucho a miembros del gobierno decir: no, porque los funcionarios que hagan lo que deben, porque allí estaremos nosotros para protegerles. Mentira cochina, les dejaréis tirados. Les dejaréis tirados como dejasteis tirada a la directora de colegio que se atrevió a plantar cara el 9N. Como habéis dejado tirados a los padres que piden enseñanza en castellano en Cataluña, algunos de los cuales se han tenido que ir del pueblo tras los escraches que vosotros no habéis impedido. Los vais a dejar tirados igual que habéis dejado tirados a los de las asociaciones no nacionalistas que luchan por la libertad lingüística, por ejemplo, una convivencia cívica catalana, con quien jamás os reuniréis cuando vais a Barcelona. Os reunís con los empresarios del círculo de no sé qué y del palau de no sé cuántos, que son los que luego se dedican a financiar el separatismo. Habéis dejado tirados a los no nacionalistas siempre, y después del 1 de octubre les volveréis a dejar tirados, con lo cual volvemos a lo de antes. ¿Cómo se puede pedir heroísmo a gente que sabe positivamente que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y Albert Rivera les van a dejar tirados? Oiga. Claro, pero si es que es eso, estamos pidiendo que sean héroes los que tendrían que estar amparados por el Estado de Derecho, y no lo están. A mí me parece que hay un ejemplo clarísimo de cómo la política en España está pensada para la corrupción y la utilizan los independentistas para sus fines espurios. Me refiero, por ejemplo, a las subvenciones a los medios de comunicación. Las subvenciones a los medios de comunicación están perfectamente permitidas y, naturalmente, el PP y el PSOE, a veces de tapadillo, otras veces a las claras, lo hacen para, en definitiva, conseguir que los medios de comunicación defiendan sus gestiones, malhadadas gestiones. ¿Qué hace la Generalidad de Cataluña? Pues lo mismo, pero lo que pasa es que en vez de subvencionar a los medios de comunicación para defender meramente su gestión, lo hacen para defender la secesión. Y entonces pues vemos cómo en Cataluña es imposible que un medio de comunicación que se oponga al proceso de independencia de Cataluña sobreviva, porque tiene que competir con unos señores que están completamente subvencionados. Al gobierno de España se le ocurre decir, por ley, prohibidas las subvenciones de las administraciones públicas a los medios de comunicación. Y entre otras cosas eso nos vendría muy bien a que no recibe ninguna, y podríamos competir en igualdad de condiciones con los demás. Exacto. Pues no, señor. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que se puedan seguir subvencionando los medios de comunicación. Y si a través de esa permisividad que tiene el Estado, la Generalidad de Cataluña, cuando está controlada por separatistas catalanes, financia y subvenciona medios de comunicación que defienden el separatismo y que viven de defender el separatismo, no porque crean en él, sino porque lo cobran,
Pues chico, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues Sánchez Castilla. Y así no vamos a ningún lado. Es que es imposible combatir eso. Y naturalmente vamos a suponer un españolista en Cataluña que quisiera informarse con objetividad de lo que está pasando en el... Pues no tiene forma humana de hacerlo con los medios de comunicación que hay en Cataluña. Tiene que recurrir a Internet y... Hombre, eso tampoco exageremos, ¿eh? En Cataluña, ¿cuáles son las cadenas más vistas? Pues las mismas que en Albacete. Tele5, Antena 3, La Sexta, La 4... TV3, ¿quién lo ve? Pues un 18% de la población, es decir, los que viven en su burbuja de Matrix separatista. ¿Y quién defiende el separatismo en Cataluña de una manera velada? Antena 3, Tele5 y demás. ¿Por qué? Ahí me ha dado, tuché, caramba. Claro, si es que es lo que pasa. La cuestión... Vamos a ver, yo no sé qué harán nuestros oyentes. Oiga, eso se llama un zasca brutal, lo que usted me acaba de dar, vamos. Sí, es que tú pones la televisión... Una de las cosas que más agradezco de la tecnología moderna es la posibilidad de ver la televisión que yo quiero y no la que me impone cuando estábamos, que había para elegir entre el UHF y el VHF. No sé si, los que tienen mi edad lo recordarán. Ahora, gracias a Dios, digo, bueno, pues voy a ver la serie no sé qué, que está grabada en el Movistar de no sé cuántos, o que lo tengo en la plataforma tal, lo conecto el ordenador con la televisión y veo lo que me da la gana. Porque un telediario de la televisión española me da lo mismo que sea la 1, Antena 3. Le digo, no se puede ni ver. Es que es una cosa, o es vomitiva o es irrelevante. Las crónicas de sucesos duran 20 minutos y la crónica política dura 3. Y a lo más que llego a enterarme es del peinado que lleva Soraya en Santa María, que se ha cambiado, que es una cosa que francamente no me interesa para nada. Y así es todo. Y una de las cosas de haber cedido la educación a las comunidades autónomas y el nivel tan bajo que tiene la educación es precisamente para luego manipular a esas generaciones que ahora pueden tener, estamos hablando de 17, 18, 20, 21, 22 años, que las manipulan gracias a que la educación falta en España. Es decir, la normalidad de la gente que tiene esa edad ahora mismo no tiene ni idea de lo que es la historia de España. Es verdad que en Cataluña se la han deformado, pero es que los de Ciudad Real tampoco saben mucho de lo que ha ocurrido, de cómo se formó España y de en qué consiste. Hay gente que vive en zonas, en regiones de España, que no tienen ni idea de qué repoblación es. O sea, si en Murcia se habla con el ICO es porque es repoblación aragonesa y no tiene nada que ver con Alicante y Valencia, la parte del norte de Alicante, que hablan valenciano porque era de repoblación catalana. Entonces, he puesto un mínimo ejemplo. Y naturalmente habrá murcianos que saben perfectamente que Murcia es de repoblación. Pero habrá otro montón que no lo sepan. Y maldita sea, es una cosa muy importante el conocer la historia de cada uno. A nuestros políticos no les preocupa en absoluto. Lo que quieren es tener borregos a los que vender. No sé si se han dado cuenta ustedes. Cuando habla el ministro de Justicia, voy a poner el ministro de Justicia, por ejemplo, pero me vale cualquier ministro, y nos cuenta una milonga, hace unas declaraciones a raíz de no sé qué acontecimiento político. Y uno se queda mirando y dice, oye, ¿tú te crees que yo soy idiota? Pues se lo cree. Te toma por imbécil. Te vende la burra. Dice, ¿pero qué me estás contando? Pero eso es una buena noticia, porque precisamente porque nos toman a los españoles por idiotas, los planes se les están complicando de forma infinita. Hacemos pausa publicitaria y boletín de los días, rematamos la tertulia. Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono, por supuesto, de todo este follón que tenemos en la esquina noreste del país. Don Rafael, inyéctenos un poco de optimismo, usted que es el más sensato de esta mesa. No. Padre. No, yo lo que yo al menos creo es que tenemos que creer en lo que queremos defender y sobre todo en no jugar el partido en el terreno embarrado que nos están poniendo ellos. Que ellos son muy habilidosos. Antes se hablaba de los separatistas, si siguen a Puigdemont o no. Bueno, no hay más que verles en el Parlamento. Vamos, es que es una cosa... o sea, solamente con verles ya te haces una idea de qué pueden pensar o qué pueden... qué ideas pueden seguir. Pero yo en ese campo no voy a jugar. Porque si juego en ese campo, que es en lo que yo creo que podemos llegar a caer, en que nos exacerbemos tanto que lleguemos a pasar los límites, y entonces sí estaríamos jugando en su campo, porque ellos sí que los pasan sin ningún complejo. Ellos no tienen ningún complejo a la hora de extralimitarse cualquier legalidad. Pues nosotros debemos jugar con el Estado de Derecho, con el principio de legalidad y con el principio de soberanía nacional. Y entonces, en eso creo. Y en el momento en el que estamos, yo creo que las cosas se están haciendo como yo creo que esos principios ordenan.
que hay un impulso de que la gente cree que se deben hacer más cosas y se ha hablado aquí del 155, pues yo creo que si hay que tomar esa decisión se tomará. Pero a lo mejor en este momento lo que hay que hacer es otra cosa, y es que los tribunales actúen, que se les impida y que ellos sobre todo vean en el espejo que se les va a aplicar la ley, que va a tener consecuencias, que ya tienen gente que lo está padeciendo y que, bueno, pues que se tendrán que tentar la ropa. Bueno, entonces me centra usted un balón. No habíamos planteado en nuestra tuit encuesta del día pues una pregunta a los oyentes. ¿Cree que terminaremos viendo a alguno de los golpistas del 1 de octubre entrar en la cárcel? Y dábamos 4 opciones. Ahora quiero que me digan cuál votarían cada uno de ustedes. Primera opción, sí, gracias a Rajoy. Segunda opción, sí, a pesar de Rajoy. Tercera opción, ni de palo. Y cuarta opción, ¿qué golpistas? ¿Con qué opción se quedan ustedes? Ni de palo. ¿Usted piensa que ni de palo? ¿Usted, don Rafael? Yo creo que sí, pero no, pero quitaría las 2 primeras de la palabra Rajoy. Yo creo que sí, si la ley lo... Vamos a ver, aquí hemos visto gente entrar en la cárcel que no pensábamos que iban a entrar. Y han entrado. Yo creo que el Estado de Derecho es muy garantista, es un lento, pero al final se actúa... Por ejemplo, ¿qué gente pensábamos que no iba a entrar? Empresarios, gente del mundo de la empresa, incluso gente del mundo de la política. Sí, pero ahí Artur Mas sigue libre, los Pujol siguen libres, entonces no sé hasta qué punto es aplicable al caso catalán. De nuestra querella contra Mas quitaron malversación precisamente para eso, y ahora hay una querella nuestra de desobediencia contra la mesa del Parlamento y contra Puigdemont, que veremos qué pasa con ella, si se acepta como acusación popular, que estamos hoy justo con eso, ¿no? Pero al final utilizan todos los resortes para conseguir no hacer que no se cumpla la ley, ¿no? Y además aquí otra vez estamos en el tema de medir las fuerzas. Oiga, que no estamos hablando entre iguales y un choque de trenes entre iguales. Estamos hablando de unos señores que son unos delincuentes a los que hay que aplicar la ley. Pues que no es, no, pero esto no es un tema de medida de si hacemos esto, nos dicen esto. No, que no hay opción, que la ley se tiene que aplicar y ahí no hay grises, no hay medidas, no hay sobre la mesa. En ese sentido le voy a hacer una pregunta a don Emilio Campmany por ser precisamente jurista. Leguleyo, vamos. Leguleyo. Vamos a dejarle leguleyo. Don Emilio, una cuestión. El delito de sedición está en el Código Penal. El atacar el ordenamiento constitucional es un delito según el Código Penal. Los preparativos para eso no son un delito. Es decir, si uno anuncia que va a cometer un delito o anima a cometer ese delito, ¿no es ya un delito en sí mismo? Sí, hombre, claro, eso por supuesto. Lo que pasa es que Zapatero introdujo un elemento en el delito de sedición que es exótico o insólito o muy extraño, y es que para que el delito de sedición sea delito hay que hacerlo tumultuariamente, de tal manera que si tú provocas o patrocinas o realizas la secesión de una parte de España, mientras no lo hagas tumultuariamente, no es delito de sedición. Es decir, si lo haces ordenadamente, porque es gracioso porque es lo que están haciendo, revistiendo de una legalidad aparente algo que es esencialmente ilegal. El delito de sedición no se da. Entonces, son las cosas que pasan en España, y todo eso se hace precisamente, no, o sea, el hecho de meterlo de tumultuario no se hizo de manera inocente. Se hizo precisamente para defender a los políticos. O sea, el que comete para cometer delito de sedición, lo primero que tiene que hacer es pues, una especie de, pues yo que sé, un mozo de escuadra que está en la comisaría de Hospitalet y coge y se levanta y dice, ¡ay, ahora proclamamos la independencia! Y claro, eso es tumultuario. Entonces, pero si lo hace el presidente de la Generalidad, no, porque lo que no es tolerable es que los políticos vayan a la cárcel. Es verdad, como decía don Rafael, que efectivamente hemos asistido a casos donde tanto políticos como determinados empresarios con buenas conexiones con los políticos han acabado yendo a la cárcel. Pero todo eso ha sido o bien para aparentar que se lucha contra la corrupción, o porque de vez en cuando en el sistema alguien tiene que pagar el pato por todos los demás. Pero me estoy acordando del caso de la gasolinera del socialista Blanco. ¿Y qué hizo el Tribunal Supremo? Pues archivarlo. Y eso es exactamente lo que pensaba hacer con Rita Barberá.
Con Rita Barberá ha ocurrido una cosa. La pobre ha fallecido y quizá, y me perdonen sus familiares, si encuentran esto ofensivo hablar de este asunto. Pero en el caso de Rita Barberá era un caso paradigmático porque, bueno, estamos hablando de 1.000 euros. ¿Dónde van 1.000 euros? No, amigo. Estamos hablando de que en el Ayuntamiento de Valencia, que esa era la acusación, yo no digo que se hiciera, pero la acusación consistía en eso. En el Ayuntamiento de Valencia se cogía a los funcionarios y se decía, tú dona 1.000 euros al Partido Popular y yo te los doy en dinero negro. Eso es tremendo. Por varias razones. Primero, porque las donaciones a los partidos políticos están bonificadas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que mandan narices, ¿eh? O sea, que es que no tienen bastante con lo que roban, sino que además hay que bonificar las donaciones que hagan los demás. Por lo tanto, yo doy 1.000 euros, con esos 1.000 euros me bonifico el porcentaje que sea, que no sé cuál es, en el impuesto sobre la renta y luego recibo en negro el asunto. Pero lo peor de todo es que para compensar esas donaciones en dinero negro hay que tener dinero negro. ¿Y de qué tiene el PP dinero negro para compensar esas donaciones? Y me da lo mismo que sean 1.000 euros como si son 1.000 millones de euros. El hecho en sí mismo es un escándalo. Y ya estaba preparado Cándido Conde Pumpido, magistrado del Tribunal Supremo, a archivar la querella que se habría presentado con Rita Barberá. ¿Para qué? Para que el PP tolerara que él fuera magistrado del Constitucional. Cosa que al final ha podido serlo perfectamente por razón de que el PP no ha puesto ningún inconveniente a eso. Con lo cual son ellos mismos los que se tapan sus vergüenzas. El caso del presidente de la Federación Española de Fútbol, José María Villar, ¿se llama? José María. Sí. Se llama Villar, pero a lo mejor me equivoco con el nombre de pila, que me perdone si nos está oyendo. Ángel María, eso. Ángel María Villar. Él es que chico, que estamos hablando de una mera apropiación indebida. Por una apropiación indebida no te meten prisión incondicional a nadie. Se coge, te mandan el no sé cuánto, se ve, hace una vista, te pone una fianza y aquí pases por gloria. ¿Por qué el pobre Ángel María Villar se ha tenido que pasar? Bueno, pobre creo que no es. No, pero a estos efectos sí, porque es infame lo que están haciendo. O sea, los que le han metido en la cárcel buscaban la ejemplaridad. La ejemplaridad, pero en conjunto tienen delitos mucho más graves que los de Ángel María Villar. O sea, Ángel María Villar no hacía ni la cuarta parte de lo que hacen nuestros dichosos políticos. Sí, además, es que el propio Ayuntamiento de Madrid, llegan los de Podemos, y entonces, claro, ven cómo está el sistema, ¿y qué hacen? Trocear los contratos para dárselo a su gente y evitar tener que pasar por el control del interventor. ¿Y eso quién lo ha inventado? ¿Lo ha inventado Podemos? En absoluto. Eso es de la época del PP. Y el PP lo hacía sistemáticamente. ¿Y por qué no nos enterábamos los demás de que eso pasaba? Porque nos enteramos ahora cuando lo hace Podemos, porque lo denuncian los demás grupos del Ayuntamiento de Madrid. Porque se lo repartían entre todos, entre los que tenían esa representación, PP, PSOE e Izquierda Unida. Y todos de común acuerdo. Y se hacían esas cosas y se beneficiaban a las asociaciones de vecinos de Izquierda Unida, a los empresarios del PP y a los amiguetes del PSOE. Todos en una matemática proporción que se correspondía con los votos que habían conseguido en las elecciones municipales. Claro, pero partiendo de la base que las grandes empresas españolas dependen del BOE, ahí tienes la maquinaria para extorsionar a cambio de financiación a los partidos. Y en eso están el PP y PSOE. PP y PSOE, extorsionar a las empresas para que financien sus campañas. Esto, yo entiendo que es duro decirlo así, y por decir esto me han sacado de algún plato de televisión, como si estuviéramos en Cuba, pero es así. Y en urbanismo se reparten el pastel. Y cuando no sale un plan de urbanismo, es porque uno no cobra suficiente y se levanta de la mesa. Esto es lo que tenemos en España, y nadie habla de liberalizar el suelo ni nada, porque claro, no les conviene, porque es una herramienta brutal para conseguir prebendas y para conseguir financiación. Y por eso, claro, contra estos grandes partidos PP, PSOE, los partidos pequeños que no vivimos de subvenciones, que vivimos de la cuota de nuestros afiliados y que además estamos algunos que no pretendemos vivir de la política, somos tan incómodos, porque venimos a cuestionar ese sistema, venimos a cuestionar un sistema en que los políticos se valen del BOE. Se prevalen. Claro, se prevalen del BOE. Y por otra parte se valen pues también eso de las autonomías, del sistema autonómico, para colocar y para prometer carguitos y dejarle ahí de por vida a todos estos políticos. Que lo primero que tenemos que hacer es mandar a la cola del paro a la mitad de los políticos que tenemos en España, y que vean y que experimenten la emoción de conseguir un cliente, de trabajar, de pelear porque te suban el sueldo.
de todas esas cosas, que es que no lo saben porque jamás han estado ahí, y probablemente desprecian profundamente nuestro mundo y lo que quieren es seguir en el sillón, pues eso, esquilmando los bolsillos de los españoles, que al final es lo que está pasando, porque todo esto cuesta dinero, y el tema del separatismo cuesta dinero y es un coste de oportunidad brutal de España, que tiene por delante un montón de oportunidades, y los inversores salen huyendo cuando ven la inseguridad jurídica y ven que no se cumple la ley, y eso pasa factura. Mira, Rocío, voy a poner un ejemplo de cómo hasta cierto punto los españoles aplauden el sistema. Sale como gran noticia en los telediarios de que por fin, esto no puede ser, el pitorreo de los apartamentos turísticos, esto no puede ser, esto hay que regularlo, porque hay que regularlo, y entonces esto no, en España hay libertad y tú puedes tener un apartamento, pero tiene que estar regulado. ¿Y qué significa que está regulado? Pues que te lo tiene que autorizar el político de turno. ¿Y el político de turno cómo te autoriza eso? Pagando. Y entonces ya, vamos, es que me lo estoy viendo, el típico empresario adicto al poder, próximo a tal o cual partido político, que tiene 80 apartamentos turísticos, paga la correspondiente mordida y le autorizan a hacerlo. Y a la pobre señora del barrio de la Latina, que se ha ido a vivir con su hijo y que se va a sacar unas perras alquilando su apartamento, su piso, a los turistas que quieran venir a Madrid y no les apetezca pagar lo que les cobra un hotel, pues esa no se lo van a dejar hacer. Y la gente lo aplaude. Lo terrible es que se aplaude, porque todo lo que sea Estado interviniendo, lo aplauden. Porque España tiene esa mentalidad estatalista que yo no sé de dónde le viene. Entonces no España, don Emilio, no. Bueno, pues algunos españoles. Que ya lo decía un historiador romano hace muchos siglos. Es mentira que los seres humanos aspiren a la libertad. La mayoría de ellos se conforma con un amo benévolo. Sí, pues eso lo decía Salustio. Bueno, gran historia. Vamos a ver. Que hace calor en la esquina noreste de España porque la situación se está poniendo calentita. Pues aire acondicionado Toshiba con la bomba de calor. Que resulta que a ustedes les deja frío la reacción del gobierno de Rajoy. Pues calefacción Toshiba con la bomba de calor. Y además, pues para los miembros del gobierno que necesitan estarse continuamente lavando las manos ante los problemas que se les presentan, pues agua caliente doméstica, también con la bomba de calor de Toshiba. Un único sistema con el que resuelven ustedes todas sus necesidades. Aire acondicionado, calefacción, agua caliente doméstica. Encima no contamina, porque lo que hace es bombear calor de un sitio a otro, según haga falta expulsarlo o absorberlo. Y encima, pues ahorran ustedes dinero. ¿Qué más quieren? Vamos, en una situación como esta hace falta una bomba de calor de Toshiba. Entren en internet y pongan quiero un Toshiba y asunto solucionado. Doña Carmen Carbonell, ¿cuál ha sido el resultado de la Twitter encuesta? Que ha habido una alta participación, caramba. Hay en torno a 800 votos, 790 son los votos que llevamos de momento. Hemos escuchado cuál era la opción que preferían nuestros contertulios, pero voy a darles la respuesta de la audiencia. La pregunta que planteábamos esta mañana era la siguiente: ¿cree que terminaremos viendo a alguno de los golpistas del 1 de octubre entrar en la cárcel? Y dábamos 4 opciones. La primera, sí, gracias a Rajoy. La segunda, sí, a pesar de Rajoy. La tercera, ni de palo. Y la cuarta, ¿qué golpistas? Como os decía, en torno a 800 personas han votado en esta encuesta de hoy, y la opción que gana, con un 53% de los votos, más de la mitad de los encuestados, ha votado la opción de ni de palo. Esa es la opción mayoritaria. Le sigue la de sí a pesar de Rajoy, con un 24% de los votos, lo cual demuestra que pues España es una nación esperanzada ante todo, ¿no? Que una de cada 4 personas confía en que veremos a alguno de los golpistas del 1 de octubre entrar en la cárcel. A mí esto me conmueve sí, como señor. país, ¿no? Que digamos, somos un pueblo de esperanzados, de optimistas, muy bien. Es lo último que se pierde, queridos españoles, o por lo menos querida audiencia. El 18%... La lotería, por eso. Bueno, el 18% de los encuestados dice eso de ¿qué golpistas? ¿Qué está pasando en Cataluña? Y tan solo un 5% considera que sí, que van a ir a la cárcel, y va a ser gracias a Rajoy. Hay comentarios, como siempre, y alguna crítica a esta pregunta que ha planteado Luis del Pino en la encuesta. En el caso de esta crítica la hace Ricardo Puente, que dice: como siempre, confundiendo quién es el enemigo. No es precisamente el momento de saldar cuentas con Rajoy. No, perdóneme usted. Ya le he respondido a través de las redes a este querido oyente, le agradezco su comentario, pero yo es que tengo por costumbre no pelearme con sicarios.
Yo, si estoy enfrentado a una banda, pues hombre, considero lo más útil centrar mis críticas en el capo de la banda. ¿Y quién es el capo? Pues oiga, hay un criterio que no falla nunca para identificar quién es el capo. El que paga, manda. Y en este caso, ¿quién es el que está poniendo la pasta para que los separatistas den su golpe? Pues se llama Mariano Rajoy. Oiga, pues tendré que centrar mis críticas en Mariano Rajoy, no en los pringaos que se limitan a usar esa pasta para dar el golpe. Bueno, también hay muchos comentarios de algunos encuestados que consideran que falta una opción, la de la risa, ¿no? Porque casi esta pregunta nos provoca risión por el mero hecho de pensar que es retórica, de si realmente vamos a acabar viendo alguno de los golpistas del 1 de octubre en la cárcel. También hay comentarios como este de José Manuel Quesada, que dice que la cárcel crea mártires. Mejor la inhabilitación convierte a los golpistas en espectros condenados al olvido inmediato. Basta con ver a Artur Mas. Alguien que se hace llamar Nacho Tecnología dice que estará dentro del paquete que llamarán negociación del encaje de Cataluña, y esto lo veremos al tiempo. César García dice que la opción de ¿qué golpistas? Es estupenda. Me encanta sobre todo cuando la imagino pronunciada por boca de Rajoy. Tipo, ¿qué golpistas? ¿Qué está pasando, no? En la misma línea escribe en Twitter Ávalo Delgado, que dice: he respondido ¿qué golpistas? Mirando para otro lado y no oyendo amenazas ni afrentas. Como Rajoy, vamos. Y termino en Twitter con un comentario de Ana Richard, que dice que la pregunta no especifica de qué golpistas estamos hablando. ¿Los de acción o los de omisión? En todo caso, no pisarán ni el calabozo. Y en Facebook también hay comentarios respecto a esta pregunta que lanzamos en la Twitter encuesta, como este de Tere Ferrer Pedros, que dice: ni de coña, en el Parlamento cobrando un sueldo para siempre jamás. Opina lo mismo Leonardo Brown, que dice: ni de palo, Mariano Rajoy Brey es un cobarde y no será capaz de aplicar la ley como se espera de él. Y termino con los comentarios de Facebook, en este caso con uno de Francisco Javier Avillón Puertas, que dice: aunque sea mentira, diré que van a ir todos al trullo. No demos por hecho que ninguno va a ir a Chirona, porque entonces estaremos dando por normal algo que es anormal, que un golpista no pague con cárcel algo que es muchísimo peor que un cohecho impropio. Muy bien, muchas gracias, doña Carmen, y gracias a los oyentes que han enviado su opinión. Y a través del contestador, doña Marta, ¿qué dicen? Pues opinan lo mismo que en la Twitter encuesta. Dice usted que si van a meter a la cárcel a algún golpista. ¿Qué van a meter a nadie? El que tenían que meter es a Rajoy y a todo su gobierno por haber sido tan dejaos. Todo lo que nos está pasando es dejación de funciones por parte de un presidente del gobierno que no hace nada más que robarnos nuestro dinero para dárselo a los separatistas. Los separatistas de Cataluña a la cárcel mientras Rajoy esté de presidente. Ja, ja, ja. Mire, don Luis, yo sinceramente lo que estoy es hasta el moño de separatistas, titiriteros, agoreros. Estoy deseando de una vez que los metan a todos en la cárcel. Ay, y yo, pues hombre, no sé si a todos, pero desde luego unos cuantos, a los cabecillas, sí deberían ir a la cárcel. Por cierto, ¿saben ustedes cómo se llamaban los jefes de las tribus de jíbaros? ¡Cabecillas! Lo siento, tenía ganas de soltarlo desde hace mucho tiempo. Es un chiste de ingeniero. ¿Qué más dicen nuestros oyentes, doña Marta? ¿Y de quién es la culpa de todo lo que está pasando? ¿De los independentistas, de Rajoy, a partes iguales? Pues escuchamos a los oyentes. Esto no lo quiso parar el señor Rajoy y este gobierno porque podían haberlo parado el 9 de noviembre cuando hicieron el primer referéndum ilegal aplicando el artículo 155 de la Constitución y por lo visto van a seguir sin aplicarlo. Porque mientras que no conculquen las leyes no se puede parar nada. ¿Pero tú qué te crees que vives en Corea del Norte? Pero vosotros como no podéis apear del discurso y reconocer que se están haciendo bien las cosas. Si Rajoy quisiera a su partido y a España, aprovecharía la coyuntura para, con la excusa de que el Estado autonómico nos ha llevado a esta situación de casi ruptura de la nación, recuperar competencias como educación, sanidad y seguridad. Estamos asistiendo a su fase final de implantación gracias al magistral control de los tiempos de Mariano Rajoy, que como buen director de la obra ha coordinado a la perfección al resto de los actores. Hay una película que se titula Durmiendo con su enemigo. Cada vez que la veo anunciada, me acuerdo del señor Rajoy.
Pues sí. Por cierto, si no han visto ustedes el vídeo del colegueo ayer de Andrea Levy y de Alicia Sánchez Camacho en el Parlamento catalán, echándose unas risas con Puigdemont, véanlo, lo tienen en la portada de Libertad Digital. Estamos en mitad de un golpe de Estado, se supone, el mayor ataque a nuestro pacto de convivencia de nuestra historia reciente, según Rajoy. Pues ahí tomándose un cafetito y echándose unas risas con el jefe del asunto. Vamos, para que luego me digan que no es todo una farsa. En fin, don Emilio, muchas gracias. Puro teatro, don Luis, puro teatro. Don Rafael, muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Doña Rocío, muchas gracias. Y a ver si esas querellas que ha presentado Vox contra el gobierno catalán prosperan. Bueno, porque yo sí tengo ganas de ver a alguno que entre en la cárcel. Que estaremos detrás de ello. Venga, hacemos una pausa.